Hola jóvenes, vamos a repasar el tema de hidrodinámica. La hidrodinámica es parte de la mecánica que se encarga de estudiar el comportamiento de los líquidos en movimiento. Cuando los líquidos fluyen, sus moléculas componentes se mueven describiendo curvas llamadas líneas de corriente. Si estas líneas de corriente tienen una trayectoria que no se cruzan ni se enmarañan con otras líneas de corriente, a esto se le llama flujo laminar. Pero si las líneas de corriente son caóticas, decimos entonces que es un flujo turbulento, que también se caracteriza porque forman remolinos. El hablar del flujo de líquidos, también tenemos que comprender lo que es el caudal o gasto, que se denomina así al volumen que atraviesa la sección recta de una corriente en cada unidad de tiempo. El gasto caudal se define con la letra Q y bueno, es igual a la variación del volumen entre la variación del tiempo, por lo que sus unidades son metros cúbicos sobre segundo. El gasto caudal lo podemos ejemplificar cada vez que abrimos o cerramos una llave. También se puede definir como el área por la velocidad del flujo. Al definir la manera en que fluyen los líquidos, tenemos también que hablar de la ecuación de continuidad, que nos indica que la masa de un líquido que fluye a través de un tubo de una sección transversal variable es constante cuando no cambia la densidad del líquido. Es decir, el caudal o gasto que entra debe de ser igual al caudal de gasto que sale, aunque la entrada sea mayor que la salida, o viceversa, que la entrada sea menor que la salida. A esta ecuación de continuidad la podemos asemejar con el principio de la conservación de la masa. A partir de la ecuación de continuidad, también podemos determinar la ecuación de Bernoulli o el principio de Bernoulli, que nos describe la relación de la presión, la velocidad y la altura de un fluido de flujo laminar que no presenta fricción interna y que es incomprensible cuando el fluido se mueve a lo largo de una tubería. Para determinar la ecuación de Bernoulli, vamos a utilizar el principio de la conservación de la energía, y donde obtenemos esa ecuación. La presión 1 más 1/2 de la velocidad 1 al cuadrado por la densidad del líquido más la densidad del líquido por la gravedad por la altura 1 va a ser igual, o debe de ser igual, a la presión 2 más 1/2 de la velocidad 2 al cuadrado por la densidad del líquido más la densidad del líquido por la gravedad por la altura 2. Una aplicación del principio de Bernoulli es el teorema de Torricelli, que estudia el flujo de un líquido contenido en un recipiente. El teorema de Torricelli considera un recipiente abierto con su parte superior que contiene un líquido. Y bueno, si perforamos un orificio situado a una profundidad h por debajo de la superficie libre,
el líquido saldrá del orificio con una velocidad igual a la que alcanzaría con la caída libre por la altura. Es decir, la velocidad va a ser igual a la raíz cuadrada de 2 veces la gravedad por la altura. Otra aplicación del principio de Bernoulli es el efecto Venturi, que consiste en que un fluido en movimiento dentro de un conducto cerrado disminuye su presión cuando aumenta la velocidad, al pasar por una sección menor. Es decir, a mayor velocidad vamos a tener una menor presión, o a menor velocidad vamos a tener una menor presión. Este efecto lo podemos observar en la sustentación de los aviones, donde se cumple este principio. Y bueno, otra forma de ejemplificar este efecto de Venturi es haciendo el siguiente experimento. Si sostenemos un pedazo de una hoja de papel justo debajo de nuestro labio inferior y soplamos sobre la superficie y observamos que la hoja se levante, ese es el efecto Venturi. Los líquidos y sus moléculas ejercen fuerzas de atracción electromagnéticas entre sí. A estas fuerzas de atracción se le llama cohesión, que es la fuerza de atracción entre las moléculas del mismo tipo de sustancia. Y bueno, la adhesión, que es la fuerza de atracción entre moléculas de diferentes tipos de sustancias. El resultado de las fuerzas de cohesión entre las moléculas de un líquido en reposo es la tensión superficial. Y bueno, un ejemplo de la tensión superficial es cuando vemos caminar a un mosquito sobre el agua, o cuando se forman las gotas esféricas al caer la lluvia sobre los vidrios. La capilaridad es el resultado de las fuerzas de adhesión y de cohesión. Si la adhesión es más fuerte que la cohesión, como sucede entre las moléculas del vidrio y del agua en un tubo capilar, es por ello que el contenido del tubo será expulsado hacia arriba. Bueno, otro ejemplo de la acción capilar lo podemos ver en los siguientes fenómenos cotidianos, como es la humedad que sube a través de las paredes y pisos de las casas, la pintura que se mueve por las cerdas de una brocha, el agua que se mueve dentro de las raíces de las plantas y el mechero de alcohol o petróleo que sube a la flama gracias a la capilaridad. La viscosidad es una medida de resistencia de los líquidos al fluir. Es decir, la viscosidad, mientras más viscoso sea un líquido, más lento es el flujo. Y bueno, eso lo podemos observar en diferentes aceites.